Bienvenido a la unidad 2, los procesos didácticos. El tema es el 2.3, modalidades educativas y didácticas. Aquí en esta presentación solamente revisaremos el primer apartado, modalidades educativas. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Y bueno, ¿qué vamos a aprender? Mi intención es que tú analices las tres modalidades educativas a partir de 1. Sus características, sus alcances y sus limitaciones. ¿Qué vamos a ver? Pues son 5 los criterios o contenidos que vamos a revisar. 1. Quiero que entiendas qué es una modalidad educativa. 2. ¿Cuáles son los criterios para comparar las modalidades educativas? ¿Qué es una modalidad contigua y sus características? ¿Qué es una modalidad a distancia y sus características? Y la modalidad semipresencial. Para iniciar este tema, me es importante referir que una modalidad educativa es la forma específica en que una institución u organización ofrece o proporciona un servicio educativo. La especificidad de esta modalidad se verá expresada en los procesos tanto administrativos y de gestión como en los estrictamente pedagógicos y didácticos. Bien, ahora pasemos a los criterios para comparar las distintas modalidades educativas. En primera instancia tenemos la relación entre los actores involucrados, como docente-alumno, alumno-alumno, alumno-objeto, alumno-contenido, alumno-recursos y alumnos-actividades. Otro criterio son los contenidos, los cuales refieren al conjunto de saberes que los alumnos o participantes de una actividad formativa deben conocer y aprender para alcanzar los objetivos que dicha actividad establece. Un tercer criterio son las actividades de aprendizaje, las cuales son acciones que realizan los alumnos y que, dada su estructura y contenido, permiten dar cuenta de que éste ha alcanzado o no el objetivo o competencia que el proceso formativo le demanda. Otra característica tiene que ver con los recursos y los medios. El primero son los elementos que apoyan la labor docente, pero también aquellos que facilitan la visualización y o presentación de los contenidos o la realización por parte de los estudiantes de las actividades de aprendizaje. Mientras tanto, los medios son herramientas que permiten la comunicación e interacción entre los actores involucrados en un proceso educativo. Por último, está la dimensión espacio-temporal, la cual hace referencia al entorno físico y horario en que se imparten las actividades académicas. A partir de estos 5 elementos, nosotros podemos distinguir las modalidades educativas y los criterios para compararlas. Pasemos a revisar nuestra primera modalidad educativa, la cual es la modalidad contigua. Pues bien, aplicado a un entorno educativo, lo contiguo tiene que ver con la cercanía y la proximidad física en la que se ubica tanto docente y estudiante. Es importante considerar la precisión del término contiguo y no presencial, porque en la modalidad a distancia, como veremos un poco más adelante en esta presentación, podemos ubicar la figura del docente que, aunque no de manera próxima y cercana, se encuentra siempre presente. Entonces, no lo olvides, esta modalidad no se le llama presencial, es mejor que le llamemos contigua. Hablemos de algunas características de la modalidad contigua, en donde el profesor y el estudiante se encuentran en un mismo espacio temporal. Casi siempre esto es dentro del aula. También se establecen procesos de comunicación directa y sincrónica entre el profesorado y el estudiantado, al solicitar una tarea, al trabajo de un contenido y a la realización de una actividad entre estudiante-estudiante. Comúnmente, el principal medio de transmisión es la voz y la experiencia de los docentes. También esto se puede enriquecer con diversas tareas y actividades, también con recursos didácticos. Las tareas y actividades y los objetivos o competencias son diseñadas, planteadas y evaluadas por el docente. Pasemos a algunos alcances dentro de la modalidad contigua. Fíjate que las interacciones entre profesores y estudiantes permiten una mayor socialización y por lo general una mayor motivación y con ello una actitud favorable al aprender. El tiempo y horario ya están establecidos, es decir, ya hay un horario de 8 a 10, de 10 a 12 o de 12 a 2, lo que esto abona a la disciplina y la constancia. La mayoría de las veces existe una retroalimentación directa e inmediata
no solo por parte de los docentes, sino también por parte de los estudiantes. El contacto directo puede ofrecer mayor información sobre las características y necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto que esta modalidad educativa tiene algunas áreas de oportunidad, como por ejemplo, los traslados entre el hogar y los centros educativos luego pueden ser muy largos, sin dejar de lado también la inseguridad que puede haber. El costo de los trayectos es otro asunto que también puede ser muy dificultoso para estudiantes y también para los docentes. No es tan accesible para todos los sectores de la población, principalmente para personas con condiciones vulnerables vinculadas a alguna enfermedad o discapacidad física, o con situaciones económicas, geográficas y laborables complejas. La cantidad de estudiantes en un salón es otro tema. A veces tenemos 60 o hasta 70 estudiantes en un espacio que deberíamos de ser para 30. Bien, pasemos a la modalidad a distancia, la cual es una forma en la que el proceso de aprendizaje se desarrolla sin la existencia de un vínculo directo entre instructor y estudiante. Por tanto, sin tener que acudir sistemáticamente a un salón de clases, lo que posibilita el acceso al aprendizaje a todos aquellos que, por diferentes razones, pues no pudieron acudir a los cursos de la modalidad contigua. La modalidad a distancia surge con la finalidad de dar respuesta a necesidades sociales específicas, geográficas, tiempos y demandas. Te voy a dar al menos 4 características de la modalidad a distancia. La primera es la relación entre los actores involucrados, o sea, la figura del profesor es ejecutada por un asesor o tutor, quien establece procesos de comunicación con el estudiantado a través de recursos digitales, como foros, como chats, como mensajes electrónicos o videoconferencias. La segunda característica tiene que ver con los recursos y medios. Se echa mano de documentos, pueden ser estos en PDF, videos, podcasts o a través de los cuales se presentan a los estudiantes los diferentes temas. Otra característica es la dimensión espacio-temporal. Se pueden llevar reuniones remotas ocupando diversas herramientas de comunicación tecnológica, como son Zoom, Google Meet, entre otras, las cuales permiten reunir en un mismo espacio al docente y al estudiante, pero de forma virtual. Por último, las actividades. Estas son diseñadas por un experto en contenidos y asesoradas por un profesional en pedagogía. Seguramente el ahorro de tiempo y costos, pues no se requiere un desplazamiento físico al centro educativo, es uno de los alcances dentro de esta modalidad. Otro es que se ha optado por ser una alternativa bastante viable a la modalidad contigua. La información siempre está disponible para los estudiantes y se puede actualizar si existe algún avance en el tema. Esta modalidad promueve la autonomía y la disciplina en los estudiantes. Uno de los puntos más endebles de esta modalidad, sin duda, es que casi todo pasa por el acceso a Internet. Las actividades, los intercambios de comunicación, las tareas, todo tiene que pasar por Internet. Entonces, hay grupos muy vulnerables en este aspecto. Otro tiene que ver con las competencias digitales, tanto para estudiantes como para docentes. Por supuesto que también requiere de un perfil de formación orientado a aprendizaje autónomo e independiente, algo que en la modalidad contigua pues no se ha hecho hincapié. Entonces, muchos estudiantes tienen dificultades en este apartado. Sin lugar a dudas, las relaciones afectivas deben ser llevadas de otra forma. Esto plantea un reto para docentes, tutores y estudiantes. Ahora bien, pasemos a la modalidad mixta, la cual es una modalidad que integra elementos de la modalidad contigua y de la modalidad a distancia. Aquí el alumno estudia, preferentemente en un entorno virtual, pero asiste de manera eventual al aula para recibir tanto asesorías como tutorías sobre los contenidos comprendidos en las actividades formativas. Es mejor nombrar a esta modalidad como una modalidad mixta. No se te olvide que al ser una modalidad que integra ambos elementos de las dos primeras modalidades, están implícitos sus alcances y limitaciones.
Para cerrar, en síntesis, hay 3 modalidades educativas. 1. Contigua. 2. A distancia. Y 3. Mixta. Cada una de estas modalidades cuenta con alcances y limitaciones. Labor del docente y del pedagogo o pedagoga será ver sus viabilidades y pertinencias pedagógicas en contextos diferentes. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a revisar este documento y esta presentación, que es de donde se obtuvo la información.